bienvenidos a este informe de Cierre Colombia. Informe que, como es habitual, analiza lo que ocurrió en el mercado de acciones en Colombia, lo que ocurrió con el dólar en nuestro país y los hechos más importantes en el plano internacional, donde el día de hoy el protagonista del análisis va a ser este señor, el señor Jerome Powell, presidente de la Fed, porque en el informe de hoy lo vamos a titular La Fed, el terror de los mercados. Si quieren entender por qué la Fed es considerada como el terror de los mercados por estos días, pues quédense con este video y dentro de algunos instantes estaremos analizando esta situación, porque sin lugar a dudas la Reserva Federal ha sido la responsable de lo que ha ocurrido con los mercados internacionales en esta semana, y de hecho vamos a calcular dónde probablemente puede estar la zona de rebote en el mercado americano. Así que sin más preámbulos, comencemos con este video, pasemos a la pantalla y observemos lo que ocurrió en la jornada de hoy con el mercado colombiano. La bolsa de Colombia terminó subiendo ligeramente 0,32%, se ubicó al cierre en 1.201,61 unidades, con un volumen que sigue con lo normal. Desde la segunda vuelta y desde la elección presidencial, los volúmenes son una constante, se fueron al piso, menos del 50% del promedio habitual, 51.848 millones negociados, donde Grupo de Energía de Bogotá fue la acción más negociada, con 12.072 millones, seguida por Ecopetrol con 9.037 millones de pesos. Hablando en términos de variaciones, si comenzamos por el lado positivo, tenemos al Cóndor, que sube a 4,55%, se ubica al cierre en 1.150 pesos con un volumen negociado de 324 millones. El Cóndor, la tercera mejor acción del año, que si uno sacara a Sura y a Nutresa por las sopas, pues sin lugar a dudas el Cóndor sería la mejor acción del año, y sigue la constante de los últimos años, donde las acciones que brillan no son las famosas AAA sugeridas por todas las firmas, sino que el valor muchas veces se esconde en activos que pocas personas miran. En este caso el Cóndor, pues alcanzando el cierre más alto en mucho tiempo, 1.150 pesos. El segundo lugar fue para Preferencial Sura, que hoy tuvo un respiro, avanzó 3,61% a 13.780 pesos con 146 millones de pesos negociados. Recuerden que la Preferencial Sura el viernes anterior había caído 10%. Y el tercer lugar fue para Promigas, que subió 3,53% a 4.690 pesos con 25 millones de pesos negociados, un volumen muy bajo. Por su parte, Canacol es la acción más desvalorizada, bajó 4,56%, se ubicó al cierre en 7.110 pesos con 128 millones de pesos negociados. Ha iniciado el periodo de dividendo, de Canacol, pero una situación particular. A nuestros clientes del servicio Fénix desde hace más de 2 años advertimos que Canacol era probablemente la acción más sobrevalorada del mercado. Se lo comentamos, de hecho eso fue antes incluso de la pandemia 2020, que en 13.000 pesos, 12.000 pesos esta acción era una exageración en términos de precio, y que es de las empresas que menos valor genera vía patrimonial a sus accionistas. De hecho, su valor patrimonial, si alguien le da por hacer la cuenta, puede observar que ha caído casi un 50% en los últimos 8 años. Esto, el 99% de la gente, como no estudia, pero que también ignora la educación, simplemente no lo ven, y pues estas cosas tienden a ocurrir. Hoy Canacol alcanzando los 7.110 pesos, volvemos a la pantalla. El segundo lugar fue para Preferencial Cementos Argos, que bajó 3,96% a 2.400 pesos con 73 millones de pesos negociados, acción que nada que levanta cabeza. Y para no ir muy lejos, pues si una cosa es la preferencial, la otra es la ordinaria, que baja 2,96% a 3.600 pesos con 319 millones de pesos. Creo que mi simulador ya terminó de correr unas macros, voy a mostrarles algo. Y es que aquí pueden observar que incluso el Cóndor es la mejor acción del 2022, obsérvenla. 41,98%, pero particularmente llama la atención lo de Cementos Argos, donde la ordinaria y la preferencial son la tercera y cuarta peor de todo el mercado, una demostración de lo que ocurre con el mercado colombiano en este 2022. Pero hablaba hace un momento sobre que la Reserva Federal ha sido el terror de los mercados. Pasemos a la pantalla y vamos a explicar
¿Qué justificación o por qué estamos diciendo esto? Hoy en los mercados internacionales el Dow Jones volvió a caer, 0,35% el Dow, 0,84% el Standard & Poor's, 1,37% el Nasdaq, una sesión donde el índice del dólar vuelve a subir, o sea, nerviosismo total. En la región Brasil subía a 1,91, Argentina 1,70, Chile caía a 1,23, México 1,63, una jornada bastante atípica, sobre todo porque los precios del petróleo estaban muy volátiles, algo que protegía parcialmente el mercado del dólar en Colombia. Ayer les decía, si lo recuerdan, que con una probabilidad del 99,9% hoy el dólar iba a subir, y miren, que no subió, bajó, el dólar terminó bajando aproximadamente 24 pesos. Esto es para los que a veces dicen que solamente uno resalta los aciertos. No, aquí también hay claramente una falla. Fallamos en lo que advertíamos el día de ayer, pero hay una razón muy poderosa. Y es que desde la jornada anterior viene tomando mucha fuerza la posibilidad de la que reciente OPA por Nutresa, la cual ya tiene un precio que es una locura, es una OPA de control única y exclusivamente. Para los que no saben qué es una OPA de control, pues les explico. Una OPA de control es pagar un precio tan alto que obligue prácticamente a todos o a la mayoría a venderlas para que quien hace esa oferta pública de adquisición pues se quede con la compañía. En este orden de ideas, pues esto es lo que ocurría en el mercado de dólar el día de hoy, que al contrario de subir, lo que hizo fue bajar esos 24 pesos. Pero aquí está el índice Dow Jones finalizando con este descenso del 0,35% y acabamos de decir lo anterior, y es que este señor es responsable en buena medida de lo que ocurre con los mercados. Ustedes recordarán que hasta hace algún tiempo, en los últimos 3 años, los últimos 2 años después de la pandemia, se dijo hasta el cansancio que la Reserva Federal mantenía las tasas de interés en el 0% de manera casi que irresponsable, porque estaba generando dos efectos tremendos. Uno, un efecto de inflación a futuro, y estaba manteniendo la peor burbuja del mercado americano casi en los últimos 100 años. Mucha gente nos escribía o en redes sociales decían que estábamos equivocados. No lo decía únicamente yo, lo decía mucha gente en Colombia y en el mundo. Pero ahí radica la demostración de por qué a veces debatir en redes sociales no tiene sentido. La gente que no sabe valorar empresas tiende a cuestionar a inversores que llevan décadas en este negocio y que hacen este tipo de advertencias. Pues aquí en pantalla les voy a mostrar al índice Dow Jones. Esto es una gráfica del 2019, esta es la caída del 2020. Observen la recuperación posterior. Aquí hay una figura tremenda. Hay una figura, para los que saben de chartismo, de un hombro, cabeza, hombro. Un hombro, cabeza, hombro es una figura más o menos parecida a lo que voy a hacer acá. Un hombro, una cabeza, un hombro. Este tipo de patrón aparece al final de una tendencia e indica el cambio de la misma. Esto se observó acá. Ahora viene otro indicador, un promedio móvil de 200 datos. Promedio móvil que se dio desde el 2020 y que a finales o a inicios de este 2022 ya se colocaba por arriba, dando una señal de venta. Ahora la cuestión es, ¿y hasta dónde va a caer el índice Dow Jones? Este va a ser posiblemente uno de los mejores informes en muchas semanas, porque vamos a calcular por nuestra metodología, la que utilizamos. Claramente el Fibonacci es una metodología universal, pero que nosotros en Phoenix Valor la utilizamos bastante bien y tenemos un nivel de efectividad muy alto. Este es el índice Dow Jones visto desde el simulador de nuestros clientes del servicio Phoenix. Vamos a tomar los marcos de tiempo que hay que tomar. Esto no es sencillamente, la gente cree que Fibonacci es coger 2 valores y juegue y adivine. No, Fibonacci es mucho más que eso. Hay que determinar los niveles de acuerdo a unas metodologías y a unos parámetros, mirar la última tendencia, cuál ha sido esa última tendencia, cuáles son los niveles máximo y mínimo, cuáles son las diferencias, datos que se enseñan en nuestros seminarios. ¿Y qué encontramos? Que cuando miramos la gráfica decía que el primer soporte era 32.498. Si ustedes miran en esta gráfica el 32.498, muy probablemente le va a dar por estos niveles. Miren lo que es capaz Fibonacci. Entre este nivel y este nivel están los 32.498. De hecho, una vela roja amplia llegó hasta acá y luego de romperla, el mercado
pues básicamente fue a niveles inferiores. Lo que dice Fibonacci es que luego de romper este nivel, el mercado por más de una sesión luego debería ir al siguiente nivel, que es 29.819. Pues si miramos en la gráfica dónde está 29.819, miren lo que les estoy mostrando. Voy a hacerle un zoom. Ojo, miren mi mouse. Recuerden que cuando muevo este mouse aquí en esta X, aquí en el eje este de la derecha aparece el valor equivalente. Entonces voy a llevar el mouse hasta el cuerpo de esta vela. Miren lo que dice, 29.868, y miren el nivel, 29.819. ¿Por qué dice 819? Porque tiene en cuenta estas sombras inferiores. ¿A dónde voy? Esto es básicamente extraordinario. Siempre en los seminarios digo que el Fibonacci es una cosa paranormal. Lo que significa esto es que si el Dow llegara al 29.819, ese es el nivel o de rebote o de una caída todavía más profunda. Así que para los que operamos Forex, pues claramente ahí hay un nivel de entrada, claramente ajustando, por supuesto, niveles de stop loss y muchas cosas más. Pero esto es lo que viene ocurriendo con el índice Dow Jones, y este señor, a partir de este informe, pues decimos que es el responsable. ¿Por qué es el responsable? Porque la Reserva Federal se encargó de decir durante varios años que las tasas de interés o que la inflación era una cuestión que no era preocupante, que no iba a ser contundente, que no iba a ser fuerte, que no iba a tener unas consecuencias significativas, y que por ende era preferible que la economía americana se recuperara porque esos riesgos de inflación eran mínimos, palabras que decían. De hecho, también afirmaban que eso no era lo responsable en mantener los mercados en lo que algunos considerábamos como una burbuja. Decían que el mercado americano no había una burbuja. Y actualmente, en las dos últimas reuniones, ha dicho todo lo contrario, que la inflación es el riesgo número uno y que el mercado americano, que ha estado en una burbuja, ha sido por inversores especulativos que han llevado los mercados allá. Así que la Reserva Federal, pues aquí demuestra con una contundencia tremenda que también, siendo el banco central más importante del mundo, también puede tomar medidas que al 95% de la gente que invierte en bolsa, que no sabe valorar compañías, que realmente no dimensiona o no entiende los riesgos macroeconómicos, pues simplemente van como un rebaño de ovejas haciendo lo que los demás hacen, y luego pues se dan cuenta que efectivamente ese grupo reducido minúsculo que advierte riesgos o que advierte posibilidades, pues finalmente tenía razón. Así que esta es otra gran demostración que la Fed ha sido la gran responsable en parte de los efectos inflacionarios que se sumaron o se aumentaron por cuenta de la guerra en Ucrania por parte de Rusia, que encareció la energía, pero los efectos de inflación ya venían desde el año anterior. Y aparte de eso, la enorme burbuja del mercado americano que muchos en el mundo advertimos, pero que pocos lograron tomar en consideración, sobre todo porque algunos decían que no valía la pena invertir en ningún mercado que no fuera Estados Unidos. Pues por eso en acciones tecnológicas y otras, las acciones han caído 50, 60, 70%, pero a veces la gente cree que los disciplinados pues simplemente están fuera de contexto y que lo que importa es creer ciegamente, como lo hacen muchas personas, que el mercado americano simplemente es invulnerable. Es lo que sucede cuando en los rebaños a los animales se les tapan los ojos, no tienen en cuenta la consideración de la gente que realmente sabe, y pues aquí está la Reserva Federal, que al final no termina con ninguna responsabilidad, porque ellos dicen el mercado es independiente y ustedes hacen lo que sea, pero para los que saben entender las cosas y ser capaces de anticipar los efectos posteriores macroeconómicos, pues aquí está el resultado de lo que hace la Reserva Federal. Recuerden que todos estos videos los pueden observar ustedes simplemente suscribiéndose a mi canal, Orlando Santiago Fénix Valor en YouTube. Y un datico adicional, lo he dicho durante toda esta semana, este simulador que ustedes veían, cómo calculamos Fibonacci y todo lo demás, pues lo hacemos a través del servicio Fénix. Servicio Fénix que esta semana ha dado o está otorgando el mayor descuento de toda la historia, un descuento del 36 al 46%. Ayer una persona que venía a mi casa, un cliente, me decía:
Orlando, es curioso que los descuentos siempre aparecen en los momentos más complejos del mercado. Y esta persona me hizo entrar en razón que efectivamente hay una relación en eso, porque es que cuando uno ve que la mayoría de la gente se está equivocando y como la gente no invierte ni en educación ni en información, pues uno intenta que la gente, la mayor cantidad de gente cometa los menos errores posibles y por eso uno incluso hasta baja los precios porque la gente está cometiendo, siempre ha cometido errores tremendos. Cuando ven que los mercados son totalmente verdes, todo el mundo hasta vende la casa o pide créditos para invertir en bolsa, pero cuando ven desvalorizaciones, salen, venden, ejecutan los famosos stop loss que a los que los dicen no les duelen porque es plata de otros, pero que terminan convirtiéndose en enormes errores porque luego los precios de las acciones se incrementan si las empresas generan valor. Por eso quedan 24 horas. Si usted quiere tener acceso a este tipo de descuentos, recuerde que me puede seguir en mis redes sociales, seguirme en mi canal de YouTube, muy importante, pero puntualmente si quiere acceder a esta información o a estos descuentos, puede escribirme a mi correo electrónico orlandos22@hotmail.com. Les habló Orlando Santiago, gerente y analista de Phoenix Bank.